buenas tardes, mucho gusto. Soy Marco Tulio Monzón, conferencista y asesor de alto rendimiento profesional. Qué placer el poder estar esta tarde con ustedes en MZN conversando con Marco Tulio Monzón. Hoy tengo de invitado a una persona que va a estar con nosotros desde República Dominicana, un excelente profesional, un gran amigo, una gran persona. Y esto creo que es uno de los atributos más grandes que tiene, que es una gran persona. Tocaremos un tema súper interesante. Un tema que muchas veces no se habla y tiene que ver la salud mental en el liderazgo o liderazgo para la salud mental, que también cuando uno lo ve a la inversa puede convertirse en otra cosa. Pero vamos a hablar sobre cómo esto tiene un impacto en la vida. El liderazgo tiene un impacto en la vida de cada una de las personas, en cada uno de nosotros. Y realmente el que el líder tenga una verdadera salud mental es clave para poder tener éxito, no solamente en su vida personal, sino en la organización. Y no tener éxito solamente él, sino todo el equipo, porque es una influencia directa para el equipo. Entonces, en 30 segundos ya vamos a tener a nuestro invitado, el señor José Torres. Saludos, mi nombre es José Javier Torres y estoy invitándoles para que el próximo 28 de mayo, día jueves, a partir de las 5 de la tarde, podamos tener un conversatorio vía online de un tema muy interesante relacionado con liderazgo y salud mental. Esto en atención a una invitación recibida de parte del señor Marco Tulio Monzón, quien estará moderando dichamente. Así que nos saludamos el jueves. Hasta luego. Ok, sin mucho preámbulo. Vamos a ver. José, ¿cómo estás? José Javier Torres, qué gusto tenerte acá conmigo, de verdad. Hola, igualmente, el gusto es mío, Monzón, de poder estar aquí esta tarde y noche compartiendo contigo y con todas las personas pues que nos van a honrar en conectarse también. Uy, no, si ya te mandaron el primer saludo, y yo sé que poco a poco van a empezar a venir más saludos conforme se vayan uniendo. Sí, es cierto. Tú te darás cuenta. No, y te lo voy a poner solo para que lo leas. Y un mensaje, sí, muy bonito. Es de César Robleda. Saludos, Marco Tulio, y un abrazo a la distancia a José Torres. Claro. Pero amigo, mira qué bonito el concepto. Qué alegría tener a profesionales que viven con alegría en lo que hacen. Sí, la verdad que sí. La alegría es parte de lo que realmente hace que la creatividad se despierte, ¿no? Y mucho de nuestro trabajo tiene que ser basado en creatividad. Tenemos que empezar a pensar en hacer cosas diferentes. Ok. Es el mejor componente para eso. Ahorita que tú hablaste, tenemos que pensar en hacer cosas diferentes, poniéndolo en un contexto basado en el liderazgo. ¿Cuán importante es que un líder realmente sea feliz, José? Tiene toda la importancia, Marco Tulio. No te puedo decir que no es una prioridad. La verdad sí lo es. Y para mí, si tendría que calificarlo, para mí sería como el tope. Tendría que estar al inicio de la lista. El que la felicidad esté ahí presente es lo que hace que todo tu cuerpo, que toda tu actitud, que tu forma de hablar y tu forma de conectar con las personas sea exitosa. Y el hecho también de que te sientas satisfecho con lo que estás haciendo. La alegría realmente atrae todo eso. Así que para mí eso tendría que estar y debe de estar en el top 1 de la lista de competencias de liderazgo. Mira las palabras que has dicho. El que un líder sea feliz es el top 1 de que tiene que tener un líder. Porque si no es feliz, no va a ser ético. No va a ser. Y va más allá de la ética también. Hay un concepto espiritual, se puede decir incluso, o holístico,
igual relacionado con la parte de desarrollo de personas, en el que se dice que tú no puedes compartir lo que tú tienes. Si internamente tú no eres feliz, ¿cómo tú puedes compartir felicidad? ¿Cómo tú puedes realmente encender la chispa de otras personas si no es a través de tú compartir eso que tú ya tienes y que tú ya conoces? Entonces, definitivamente es un elemento que debe de existir dentro de todos los procesos de liderazgo y sobre todo en muchos de nuestros líderes organizacionales. Fíjate que es tan interesante esto porque muchas de las excusas del líder de decir por qué muchas veces es como es porque dice que tiene mucho estrés acumulado. Y es cierto, no se va a negar que el líder vive con mucho estrés, pero tenemos el otro lado que dice, pero es que la verdad solo Bravo vive contento. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y tenemos el otro lado, porque me he topado en los muchos eventos que he tenido, donde viene y dicen, fíjate lo que dicen, es que contraté a este, mira, ese te lo quiero poner porque yo sé que se te va a arrugar la cara, se te va a arrugar la cara. Vamos a ver. Me dice un CEO de una empresa, Marco Tulio, fíjese que contraté a esta persona y esta persona es demasiado educado, trata con mucho respeto al personal. Entonces siento que no me sirve. Mira la palabra que dice, siento que no me sirve, porque a la gente no le gusta que lo traten bien. Y cuando yo me recuerdo, sí, y me he topado con varios, ¿verdad? Pero me recuerdo especialmente con uno que tenía una de las personas, uno de los líderes más éticos que yo he conocido en el último tiempo, que con mucho respeto, con por favor y gracias, y antes de irse con el machete para poder corregir a alguien, se sentaba, analizaba, le explicaba, buscaba conectar y reflexión, y me va diciendo eso. Casi me infarto. Sí, concuerdo contigo, pero también entiendo de dónde viene el comentario. Creo que culturalmente hemos estado basados en un estilo de liderazgo que tiene mucho que ver con el hecho de que no tienes que ser cortés, de que no tienes que compartir mucho con las demás personas, porque eso te hace ver vulnerable y la vulnerabilidad no era un elemento que se podía considerar dentro del estilo de liderazgo del siglo XX, por decirlo así, ¿no? Nuestro nuevo estilo de liderazgo ya lo incluye, ya lo toma en cuenta, la verdad, porque es un estilo de liderazgo que es más integral y toma más en cuenta a las personas, es más inclusivo, involucra más a las personas y hace también y exige que nos acerquemos más a las personas para entenderlos más, comprenderlos mejor y saber individualmente qué estilo de liderazgo necesitamos aplicar con cada uno de ellos. Y la única manera de hacerlo es conversándolo, es reuniéndonos, es conociéndolos a fondo, ¿verdad? Entonces son estilos de liderazgo que necesitamos ir transicionando. Tenemos mucho todavía de un estilo anterior que funciona para obtener cierto tipo de resultados y nos funcionó muy bien en algún momento. Pero poco a poco en las organizaciones estamos viendo que ya los seres humanos, que son los que conforman las organizaciones, están pidiendo más y están requiriendo más, y las nuevas generaciones que vienen más socialmente conscientes están también empujándonos a que ese estilo de liderazgo sea más humanístico, por ponerle un término, ¿verdad? Fíjate que me llama la atención lo que estás diciendo y eso me recuerda a algo que me dijo una persona hace como 2 semanas. Un latino de las Islas del Caribe, ahí por tus charcos. Aquí nomás. Sí, nomás. Y viene y me dice, ahora vive en Estados Unidos y trabaja allá. Y digo, ¿cómo te va? ¿Cómo fue con el cambio de liderazgo y de empresa? Dijo, me fue bien chévere. Así me fue bien chévere. Vieras tú. Y yo, ¿y qué sucedió? Le digo, no, lo que sucede es de que nosotros como latinos todavía tenemos un liderazgo muy acosador. Sí, sí. Y en
cultura cambió mucho cuando pasé de un liderazgo norteamericano a un liderazgo latino a un liderazgo norteamericano. Bueno, a mí, imagínate, ponte a pensar cómo crecimos tú y yo. Ponte a pensar, en mi caso, y no puedo hablar por ti, pero en mi caso, si yo no quería comer, que muchas veces de niño no quería comer, ¿qué crees que hacía mi madre? Agarraba una faja, agarraba y se sentaba al lado mío y me hacía comer, ¿verdad? O sea, venimos de algo muy cultural que está relacionado con el hecho de tener que hacer las cosas, de lograr que se hagan las cosas, de manera así, ¿no? De manera obligada, de manera amenazante, por decirlo así, para que se logren las cosas. Entonces, desde muy pequeños, desde nuestros hogares, se vienen logrando cosas de esa manera y eso es lo que nosotros vimos. Entonces vamos nosotros a las organizaciones, nos convertimos en gerentes, en superintendentes de esas organizaciones y eso nos sale de manera natural. Eso nos sale de forma que nosotros inconscientemente inclusive lo hacemos. Toma un trabajo, Marco Tulio, que tú lo sabes muy bien porque tú también lo trabajas. Toma un trabajo bastante extenso y de mucha profundidad para lograr hacer consciente a la persona de que eso está sucediendo, para que pueda empezar un cambio paulatino hacia un liderazgo transformado a algo más humano. Excelente. Y menos liderazgo amenazante. Interesante, totalmente interesante. De hecho, fíjate que te mandan un saludo acá de una persona que te conoce y que yo sé que te aprecia mucho. Se llama Marcela Orellana. Marcela, qué tiempo sin verla, la verdad, pero la aprecio mucho. Gracias, Marcela. Y lo que pasa es que Marcela es parte de un fruto de un liderazgo transformador también, de lo que tú estás hablando. A los que tenemos el placer de conocer a Marcela, es un liderazgo realmente transformador. Y la verdad que sí, estoy muy de acuerdo contigo. ¿Qué es salud mental, mi querido amigo? Bueno, es algo muy extenso, la verdad, ¿verdad? Salud mental es algo que aunque pudiéramos nosotros relacionarlo, y me voy a ir directo a esto, Marco Tulio, pero que generalmente la palabra salud mental es relacionada con la cabeza, con lo que tenemos adentro de la cabeza y con todo lo que nos está sucediendo aquí adentro de la cabeza. La salud mental realmente es algo que se extiende más allá de eso, ¿verdad? Nosotros, desde nuestra concepción, desde los conceptos que manejamos de salud mental realmente, lo extendemos a más allá de nada más algo que está sucediendo como un proceso cognitivo, un proceso mental, sino que es algo más completo, ¿no? Es considerar al ser humano en todas sus dimensiones, de manera de que esté saludable, ¿verdad? De manera de que obtenga beneficios, de manera de que tenga un bienestar completo en las diferentes dimensiones del ser humano. Podríamos mencionar algunas que se conocen más, como lo que es cuerpo, mente, espíritu o emoción, como lo manejamos organizacionalmente. Y es bienestar en el ser humano completo. O sea que si nosotros miramos, muchas veces miramos la salud mental como algo muy neurológico, pero va algo más allá de eso. O sea, en los conceptos que tenemos para aquellos que tal vez no han estudiado toda esa parte. No solamente es un área neurológica. Cuando hablamos de salud mental tiene que ver con cuerpo, alma, mente, con espíritu. Es una situación completa, es un combo completo. Exactamente. Y mira que muchos de nosotros que hablamos mucho de esto ahora y que tenemos el honor de poder compartirlo y de poder aportar a través de estos medios, muchos de nosotros que estamos aquí hablando frente a esta cámara, tuvimos que pasar por esos procesos, ¿verdad? Muchos de nosotros tuvimos que pasar por procesos de mejora emocional. Muchos de nosotros tuvimos que pasar por procesos donde tuvimos que aprender cómo realmente inclusive manejarnos mejor en cuanto al estilo de vida que estamos llevando, y nos tocó poder analizar nuestros estilos de vida diferentes para saber si eran los estilos de vida que realmente nos estaban ayudando a crecer como seres humanos o no, ¿verdad? Y el hecho también de alimentar nuestra mente y de reaccionar de manera diferente. O sea, nosotros aquí que estamos hablando, hemos tenido que experimentar en carne viva todos estos procesos también. Ahora, es importante mencionar, Marco Tulio, para poner esto en contexto, de que sí,
existe alguna relación con la parte neurológica, la parte cerebral, ¿no? Que tiene que ver con salud mental. Y tenemos profesionales relacionados con esa área, como son los psicólogos, como son los psiquiatras, que atienden casi exclusivamente y se dedican exclusivamente a esa parte, ¿no? Ayudarnos a poder manejar mejor nuestros procesos mentales, a que nuestros procesos mentales sean más efectivos y a que sean más sanos y más saludables. Y tenemos esos profesionales que nos ayudan en esa parte en particular. Nosotros, desde nuestra visión sistémica, lo manejamos más amplio. Y qué bueno que tocaste ese punto, porque ¿cómo puedo decirlo? Para todos los que nos están viendo, hay paradigmas que nosotros tenemos que vencer. Sí es importante que visitemos un psicólogo, todos en algún momento de nuestra vida, es importante. O sea, no lo digo ahora, porque ahorita hay crisis, sino lo digo en cualquier momento de la vida. Es importante que usted vaya y esté con un psicólogo. Es sanador. Si se requiere una situación psiquiátrica, no hay problema. La ciencia ha avanzado tanto y a veces no son cosas que uno piensa de psiquiatría, sino solamente es que nuestro cuerpo tiene desbalances químicos y eso lo ayuda a nivelarlo por medio de los medicamentos, que no es algo que lo va a mantener a usted esclavizado de por vida con un medicamento. Y también existen los coaches. Tú, de hecho, eres un coach y has trabajado mucho en esa área. Sí, de hecho, siento y es mi percepción de que el término de salud mental, pues hasta ahora es que estamos realmente viéndolo de manera diferente. Creo que ha sido maltratado en el pasado el término, ¿verdad? No ha sido un término muy bien empleado porque podría estar relacionado con locura y la gente que va y visita un psicólogo o un psiquiatra es que definitivamente había que tenerle cuidado, ¿no? Porque realmente tenía algo muy malo y no era una persona de fiar. Ahora, esto ha ido cambiando y qué bueno que ha ido cambiando y qué bueno que nosotros igualmente promocionamos la salud mental en eventos como este, porque es necesario y es importante que sepamos que todos necesitamos una atención de ese tipo, ¿verdad? Necesitamos realmente poder liberarnos y poder descargar muchas de esas tensiones y muchos de eso que nos afecta inclusive en la parte física, ¿no? Porque la parte emocional, la parte mental, la parte cognitiva nos afecta directamente también en lo físico. Y es a través del buen manejo de la salud mental y hablándolo ahora más allá nada más de los procesos mentales, sino también, como te lo decía anteriormente, de manera más completa, de manera más integral. Es realmente con una salud mental adecuada y haciéndome responsable, primero que todo, haciéndome yo responsable del buen manejo de mi salud y de mi salud mental, muy específicamente. Es como realmente yo voy a poder escalar, ir arriba hasta llegar a ese punto que hablamos al inicio, que decíamos que tenía que ver con la felicidad. Y al final, eso es lo que todos queremos, ser felices. Hablando de estas cosas interesantes, te voy a hacer una pregunta tipo abogado del diablo. Bueno, es que si no fueras Monzón, no fuera Marco Tulio. Gracias, qué piropo, gracias. José, mira, Dime. Si antes del COVID-19, pongámoslo como un punto cero, como un iniciar desde cero. Sí. ¿Qué efectos había cuando un líder no tenía buena salud mental? Y ahora que el líder no puede estar con su gente y tiene que controlarlos por medio del trabajo en casa y hacer esos procesos adicionales y no tiene buena salud mental, ¿qué consecuencias hay? Partámoslos primero antes, cuando estaba físicamente presente, y ahora cuando está a la distancia, ¿qué efectos hay? Porque hay dos preguntas en una. Hay dos preguntas en una, correcto, sí. Y es una pregunta bastante interesante, muy propia de tu estilo de preguntas. Y
realmente me pone a pensar en diferentes escenarios. Vamos a apartar a aquellos líderes que tienen un buen manejo de su liderazgo, ¿verdad? O sea, esos líderes que a partir de que antes del COVID, pues ya tenían un buen manejo de liderazgo y durante el COVID también lo tuvieron y obviamente posterior al COVID tuvieron su experiencia de aprendizaje y su liderazgo inclusive se ha fortalecido. Vamos a apartar a esas personas que sí han sido exitosos en el manejo de su liderazgo y nos vamos a concentrar en tal vez un grupo de líderes que no. Un grupo de líderes que antes de esto su manejo de liderazgo era más impositivo, era de menos acercamiento, era más de dar instrucciones y de control. Que a eso nos referimos cuando hablamos de estilos de liderazgo que necesitamos ir transicionando, ¿no? Es un liderazgo que en el pasado, pero todavía existe, está basado en el control y en lo que se conoce como microadministración. Entonces, ese tipo de liderazgo, al momento que sucede esta situación con COVID-19, si en aquel momento era un líder estresante, era un líder que no permitía que las personas realmente pudieran expresarse o que por lo general pretende escuchar, pero en realidad no lo hacía, porque lo que quería era al final poder dar su opinión y que eso fuera lo que se cumpliera. Ahora, realmente me da mucha pena, pero la está pasando peor. Es una persona que debe de estar muy ansiosa, Monzón. Es una persona que debe de pasar mucha ansiedad, es una persona que debe estar con mucho estrés y simple y sencillamente sucede porque su control ha desaparecido y mira qué interesante porque eso es fascinante de lo que ha sucedido con el COVID, ¿verdad? El COVID nos ha ayudado a muchos a soltar el control y no nada más lo estoy hablando a nivel profesional, también lo estoy hablando a nivel personal, ¿verdad? Muchas cosas que creíamos que teníamos bajo control, vino esto y nos dimos cuenta que no tenemos el control de nada y que tenemos que rediseñarnos y que tenemos que cambiar las cosas. A estos líderes les está pasando lo mismo y son los líderes que en este momento necesitan más apoyo en algo relacionado con salud mental para poder comprender mejor cómo manejar este cambio que no lo tenían en su agenda y en su plan de acción del 2020, verán manejar sus planes de los objetivos que tienen a nivel organizacional y con su equipo, y que todo eso se ha venido abajo y que hay que cambiarlo totalmente. Eso provoca un estrés, porque no tener el control les provoca un estrés. Y son personas en las que necesitamos apoyar mucho más. Entonces, tenemos ahora que considerar, y qué bueno que lo mencionas, porque a nivel organizacional tenemos ahora que considerar también atender a nuestros líderes con ese tipo de situaciones que nosotros hayamos detectado que tienen ese tipo de situaciones. Entendemos que la mayoría no lo ha tenido, gracias a Dios. Muy buena respuesta, de verdad, muy buena respuesta. Y voy a tocar algo, solo quiero mandar un saludo. Está conectado con nosotros una de las periodistas que ha sido los más prominentes de acá en Honduras, y es la licenciada Sandra Yar Huelches, que nos está viendo desde Estados Unidos. Un saludo para ella, que ahorita nos está sintonizando. Muchas gracias a la periodista Sandra Yar. Saludos. Pues, y también a todos. Ahorita Claudia Rodríguez, nuestra expositora de la semana pasada, está conectada y también mandándote saludos. Ahora bien, quiero hacerte esta pregunta. O sea, por ejemplo, realmente, y mira esta pregunta, ¿cómo te la voy a hacer? ¿Realmente se puede tener el control de las cosas o hemos tergiversado el concepto de control en decir debemos de tener una buena administración de las cosas, que es diferente? Mira, yo pienso a criterio personal, de forma personal, mi opinión es que existen las dos cosas. Existen cosas que sí podemos controlar, y por controlar me voy a ir a un término que usamos en algunos momentos en otra área de nuestras vidas, que tiene que ver con tener toda la habilidad necesaria para poder hacer que algo suceda. Y con todos los recursos, más la habilidad, que ya hablé,
para poder hacer que algo suceda. Y eso, con toda seguridad, te produce una sensación de control. Y vamos a hablar de que eso es realmente lo que tú entiendes como control. Es una sensación de que tienes y cuentas con recursos, elementos, habilidades, y que con toda seguridad, si tú los mezclas, vas a lograr un resultado. Eso es como una fórmula, X más Y igual a Z. Tú sabes que la matemática te va a dar, tú sumas X, tú sumas Y, y te va a dar, sumas Y y te va a dar una Z. Eso, tú sabes que matemáticamente así va a ser. Entonces, hay momentos en los que mezclamos ese tipo de cosas nosotros dentro de nuestras actividades o de nuestros proyectos, y sabemos que contamos con cada uno de esos elementos y sabemos que el resultado se va a dar, y eso nos da una sensación de control. Lo vamos a llamar sensación de control porque puede venir una pandemia, ¿no? Correcto. Y eso sí, no estaba... Porque puede venir un COVID. Y, correcto. Y es lo que está pasando, se cayó la sensación de control. Obviamente, esos elementos y esas habilidades las tenemos que administrar adecuadamente para que logremos lo que queremos lograr y que la sensación de control regrese a nosotros. Entonces, creo que la administración es un elemento dentro de toda la mezcla que nos ayuda a poder lograr una sensación, a tener una sensación de control. No es que sea mala, yo no me gusta polarizar las palabras, no me gusta decir que necesariamente una cosa es absoluta y que absolutamente no puede ser o absolutamente debe de ser, pero sí, como seres humanos y lo complejo que somos, nosotros pues hay palabras que les damos ese poder. Y no es que tengamos necesariamente control de algo, pero sí tenemos la sensación, la percepción de que controlamos algo. Hablemos de esta temporada, el COVID como un punto cero, como una etapa cero. ¿Cómo lo visualizas? Mira, un gran maestro. Un gran maestro, así lo visualizo. Para mí es... Vamos a dejar de lado un poquito la parte de la sorpresa que nos dio el poder participar junto con todo el mundo de una situación que compartimos, algo muy extraño a nivel de la historia de la humanidad. Ha pasado en otras ocasiones, pero yo creo que dentro de nuestra generación, pues no, es la primera vez que nosotros vivimos algo así, ¿verdad? Y es interesante cuando tú mencionas de que estamos viviendo algo que está marcando un inicio. Y es correcto, es algo que está marcando un inicio. Voy a repetir muchas de las cosas que probablemente muchas personas que tú has invitado aquí ya lo han hecho. Ya nada más lo voy a hacer para crear el contexto de todo lo que estamos hablando. Y ya sabemos de que a partir de lo que está sucediendo se ha creado mayor conciencia de lo que es el cuidado, ¿no? De lo que es la higiene. ¿Cuántos de nosotros, cuando esto pues se vuelva, como decimos, normal, o como lo llaman por ahí, cuando la nueva normalidad ya esté implementada, cuántos de nosotros con esa confianza vamos a poder dar abrazos? ¿Cuántos de nosotros con esa confianza que lo hacíamos antes vamos a poder dar un saludo de mano? ¿Cuántos vamos a poder dar un beso con la confianza que lo hacíamos anteriormente? Yo creo que nos va a ir costando, y si es que lo hacemos, nos va a ir costando cómo adaptarnos de nuevo a eso, y hay personas que definitivamente no lo van a hacer, o sea, se van a mantener con lo que está sucediendo ahora. Y muchos otros cambios, me imagino que también lo han mencionado por aquí, lo que es el trabajo en casa, que ha aumentado muchísimo, la limitación a lugares públicos, limitar tu presencia en lugares públicos, limitar el tiempo que vas a estar en lugares públicos, mucho de lo que tiene que ver con viajes, que también está bastante impactado. Es extraño vernos con máscaras. Antes relacionábamos las máscaras nada más a protestas en la calle o a situaciones muy particulares relacionadas con medicina, pero ahora yo todavía no me acostumbro, te soy sincero, me cuesta mucho ver todavía de que salimos y en los lugares donde vamos solamente le vemos la mitad de la cara a la persona, si es que se deja, porque hay personas que no se dejan ver nada, ¿verdad? Y está bien, o sea, cada quien está asumiéndolo de la manera que mejor entiende, porque todos queremos sobrevivir, todos queremos
sobrepasar esta situación y regresar a lo que sea que viene, ¿no? A lo que sea que nos toca vivir de ahora en adelante. Y la parte de sobrevivencia es una, como sea que cada uno de nosotros la asuma, la sobrevivencia es y voy a enfatizarlo mucho en esto, pero la sobrevivencia es la razón principal por la que el cerebro existe, la sobrevivencia del ser humano. Ya luego se desarrollaron otras cosas, pero la sobrevivencia es lo más importante para el cerebro humano. Así que cualquier cosa que parezca extraña o rara de que alguien hace para poder sobrevivir o estar sano en una situación como esta, está bien. Pero hay ese cambio. Estamos viviendo una época muy distinta, estamos adquiriendo comportamientos diferentes, compras en línea que han aumentado. De hecho, muchos hemos aprendido a cocinar más. Yo no sé si tú has desarrollado alguna habilidad nueva ahí en tu casa, no sé si te ha tocado serruchar, ser eléctrico, muchas cosas que no hacíamos antes, correcto, que no hacíamos antes, ahora toca. Ahora toca, correcto, y qué bueno, muchas de esas cosas las teníamos ahí para que la hiciera algo más y ahora nos ha tocado, ¿verdad? Entonces, algo muy interesante. A mí me llama mucho la atención, y yo no sé a ti, Marco Tulio, pero el nuevo término que ahora a nivel organizacional, y hablando un poquito más de las organizaciones, el nuevo término que ahora se vuelve importante y para el cual estamos creando muchos protocolos, que se llama bioseguridad, ¿verdad? Correcto. Eso es algo que antes no estaba en nuestro vocabulario, no existía, no era algo tan importante o tan hablado o tan tomado en cuenta. Probablemente sí existía, pero no lo tomábamos tan en cuenta, pero ahora se ha vuelto cuestión de que si no existe implementado un protocolo de bioseguridad, definitivamente no sentimos la confianza de regresar al trabajo. Ahora, tú dijiste algo, y antes de tocar el tema de bioseguridad, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención que tú mencionaste. Tú mencionaste el cerebro, el objetivo de cuidar el ser. Sí. ¿Cómo? Amplíanos más un poco sobre esto, amplíalo porque realmente es algo súper interesante. Sí. Bueno, no. Me gustaría poder usar el ejemplo del papel sanitario, pero no me voy a meter ahí, ¿verdad? Porque es otra cosa. Yo no creo que eso sea parte de la sobrevivencia, pero para alguna persona sí lo fue, y el cerebro se activó, y bueno, eso fue lo primero que fueron a buscar. Pero bueno, ese es un tema diferente, ¿verdad? En el ser humano existe una parte en el cerebro que fue la parte que es lo primero que se desarrolló, según lo dicen los antropólogos, ¿verdad? Y las personas expertas en neurociencia, que es la parte que se conoce como el cerebro reptiliano. Algunas disciplinas, algunas ciencias lo conocen como el cerebro reptiliano. Y básicamente ese es el cerebro que nos ayuda a poder esquivar las amenazas o a enfrentar las amenazas cuando son reconocidas como amenazas, ¿verdad? Esto que estamos pasando, por ejemplo, en algunos de nosotros, digo, en la mayoría, yo creo, fue reconocido por el cerebro como una amenaza. Y muchos tuvimos una respuesta inmediata de nuestro cerebro reptiliano, con el objetivo de que a través de esa respuesta nos protejamos de lo que alrededor de nosotros está siendo concebido como una amenaza a nuestra sobrevivencia, a nuestro cuidado, al hecho de poder existir y de poder multiplicarnos como seres humanos y crear sociedades. Entonces, lo que está pasando es que cada vez que nosotros detectamos una amenaza, como por ejemplo COVID-19, una pandemia, el cerebro activa manda una señal a la amígdala, que está internamente también en la parte del cerebro reptiliano, y entonces en la amígdala nos manda una señal que nos dice, bueno, esta es una amenaza y tienes dos opciones. O la afrontas como hay que afrontarla para que pueda sobrevivir, porque entiendo que esta amenaza
tú la puedes afrontar, o si es una amenaza que está demasiado alta y entiende y cerebralmente se determina que no la puedes afrontar porque no sobreviviría si la afrontas, entonces el cerebro te dice, escapa, corre, huye, lo que sea, pero no la puedes afrontar, sal de aquí, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, cuando lo vemos en la selva, los animalitos lo vemos claramente, ¿no? Los animalitos o pelean, o se enfrentan al león, o se enfrentan al tigre, a quien sea, o en su Vivir o momento morir. también. Dime. Vivir o morir. O en su momento deciden correr también. Me decías, Monzón. No, te decía que era, pero es como vivir o morir, o sea, me escondo, peleo o algo, porque se activa. Y así nos sucede en todas las cosas, o sea, emocional, físicamente, mentalmente, muchas cosas. Y hay dos preguntas que te tienen. Y la voy a colocar en pantalla para tenerlo. Una es de Renato Robleda, dice, la nueva normalidad nos debe llevar a replantear nuestras prioridades. Ese es un punto que tiene razón. Pues, los que somos kinestésicos, para los que no saben qué es ser kinestésico, te voy a agradecer que lo puedas explicar. Dice, pero dice, a los que somos kinestésicos nos tocará replantear cómo nos llenamos de energía. Es Renato, ¿verdad? Sí, sí, ya te lo conoces, ya sabes. Así es el hombre. Sí, no, esos son términos que usa Renato. Renato tiene toda la razón. Yo, sin embargo, la nueva normalidad, que no sé qué tan nueva va a ser, sí me gusta pensarlo a nivel personal, lo veo como una realidad, una transformación del ser humano hacia un mejor cambio probablemente, porque todos los cambios pues tienen componentes de mejora. Y obviamente también hay componentes que de repente no los manejamos bien, pero la mayoría tienen componentes de mejora. Creo que la priorización, y te voy a ser sincero, la priorización nos la hizo dar el COVID cuando nos encerró en la casa. A mí me funcionó así, ¿verdad? A mí me funcionó que el COVID vino y provocó que nos encerráramos en la casa, y de repente estás en la casa y tú dices, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Y ahora aquello, ese carro que yo quería comprar, ya no lo voy a comprar porque no sé qué viene más adelante. Cambia las prioridades, definitivamente. ¿Qué quería hacer? Ya no lo voy a hacer porque no sé qué viene más adelante. Entonces, ¿qué voy a priorizar? Pues empiezo a crear una tabla de prioridades muy diferente a la que yo había manejado. Entonces, esa priorización continuará, y estoy de acuerdo con Renato en esto, esa priorización continuará, y a nivel organizacional también va a suceder muchísimo de eso, ¿verdad? Vamos a tener que rediseñar y revisar presupuestos y revisar estrategias y adaptarlas totalmente a lo que viene ahora, ¿verdad? Dentro de lo que se conoce como nueva normalidad. Pero para mí, en lo personal, y por eso hablo de mi experiencia, la priorización comenzó desde ese momento, desde el momento en que quedamos de quedarnos en casa. Y sí, los que somos kinestésicos, que somos personas de mucho sentir, de mucho palpar, de mucho intuición, de mucho de lo que nos afecta mucho lo que sucede alrededor, realmente cuando hay ese estrés externo, cuando hay ese estrés en lo que es el sistema en el cual vivimos, que todo cambia, que no es a lo que estamos acostumbrados, que no es nuestra zona de confort, por decirlo así. Sí tenemos que aprender maneras diferentes de poder energizarnos. Y lo kinestésico, y yo creo que Renato también lo maneja así, pues nos abocamos mucho a la música, al arte, al cine, ¿verdad? A esas cosas que de nuevo, generan esa alegría y te cargan, te hacen que te recargues por dentro para poder seguir. Qué interesante. Hay otra pregunta hacia ti. Erika Romero dice, mi pregunta es cómo podemos salir del miedo de esta pandemia, o el miedo que esta pandemia ha provocado y sigue provocando. El miedo es algo que sirve precisamente para poder defendernos de algo, ¿verdad? O sea, no es
eliminar el miedo. El miedo va a existir, el miedo no se puede eliminar, el miedo va a existir siempre porque es parte del ser humano, porque es un mecanismo de defensa del ser humano para poder sobrevivir a cualquier amenaza. Lo que sí tenemos que hacer es aprender a gestionarlo adecuadamente a través de ciertas metodologías relacionadas con el manejo emocional, por ejemplo, como pueden ser el conocer de inteligencia emocional, para poder saber cuáles son esos aspectos que nos activan emocionalmente y cuáles son esos factores que activan el miedo en cada uno de nosotros. Y que miren que es algo bastante complejo porque el miedo no viene de ahora. El miedo, ¿qué es lo que activa el miedo en mí? Viene desde mucho tiempo atrás y es algo que hay que trabajarlo también, pero lo importante es que conozcamos de que no es que tengamos que eliminarlo, pero sí reconocerlo, saber exactamente qué estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo y poder gestionarlo adecuadamente para que en la manera en que lo gestionemos, aunque sabemos que está ahí, podemos mentalmente poder tomar las acciones adecuadas para poder no tener un impacto físico, emocional tan fuerte como lo tendríamos ante el miedo sin manejo alguno. Ok, excelente, muchísimas gracias. Como nos decía, es como que lo decía Abigail Rodríguez, es como el tiempo como de crear un FODA de nuestras prioridades, realmente, para sí, poder saber. Fortaleza, oportunidades, amenazas, todo eso funciona. De hecho, sí, todas esas herramientas funcionan y sirven. ¿Y sabe para qué sirven? Sirven para ir alimentando la salud mental. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú vas utilizando herramientas, metodologías, acabo de hablar de inteligencia emocional, y que tú puedes aplicarlas a ti para poder manejar mejor situaciones relacionadas con estrés, con ansiedad, con miedo, el hecho de autoconocerte, de saber cómo funcionas ante esas situaciones de estrés y por qué te estresan ciertas situaciones, pues estamos precisamente trabajando nuestra salud mental y nuestro bienestar como seres humanos, ¿verdad? Interesante, de verdad muy interesante. Entonces, volviendo ya en esa parte y entrando en el liderazgo, o sea, hay factores de bienestar y es liderando con factores de bienestar. ¿Cómo podemos tocar ese punto con una maestría que puede ser importante para la comprensión de aquel que es líder, como también aquel que es colaborador? Aunque todos somos líderes de una forma u otra. Sí. Sabes que el tema de bienestar es algo que creo y siento que a partir de este año cero de COVID-19 está tomando y va a tomar mayor relevancia. Y desde esta plataforma es de invitar a muchas organizaciones, a muchas empresas, a muchas personas, a muchos líderes, a que empiecen a conocer más del tema de bienestar, para que entonces podamos ver esto de la salud mental de manera más holística, más integral, más completa, ¿no? Que podamos tener un enfoque en el desarrollo del ser humano más allá de lo que son sus capacidades técnicas y conocimientos técnicos, porque creo que eso es una enseñanza que esta situación nos está dejando. ¿Y por qué lo digo así? ¿Y por qué lo siento así? Porque es lo que ha sucedido ahora, que a través de el vivir esta situación, hemos tenido que estar en nuestras casas y hemos tenido que conocernos más como seres humanos a nivel de familia y hemos tenido que estar más conectados porque no podemos hacerlo físicamente y tuvimos que hacerlo físicamente. Y el estar en la casa hacía que sintieras la necesidad de conexión. Y a través de estos medios empezamos a hablar más a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros padres, a nuestra familia en general, y empezamos a conectarnos más. Eso es parte de lo que el ser humano necesita, eso es parte del bienestar. ¿Verdad? Eso tiene que ver con tu salud mental. El hecho de que tú puedas estar conectado con las personas que representan tus raíces, tu nido, y lo que en algunos
momentos podemos llamar hasta tribu, ¿no? Que es de donde salimos, de donde aprendimos todo. Que puedas conectar con todo eso y que se te dé la oportunidad de hacerlo. Eso realmente es valioso. Eso realmente para mí ha sido uno de los aprendizajes y ha sido una de las oportunidades más grandes que hemos tenido dentro de todo lo que no necesariamente ha sido tan positivo, pero esto sí ha sido positivo dentro de esta situación de cuarentenas y de pandemia en general. Y estamos hablando entonces de que necesitamos personas en las organizaciones que también estén cerca de estas otras personas, porque ya lo vimos, es una necesidad humana, ya lo vivimos cada uno de nosotros. Tuvimos que estar en contacto con nuestra gente para saber cómo estaban, porque nos preocupaban saber que se fueran a enfermar. Y dentro de las organizaciones sucede lo mismo. Hay que llegar más a la persona porque es una necesidad humana. Lo acabamos de vivir, lo acabamos de experimentar, lo estamos ratificando a raíz de todo lo que ha pasado. Tenemos que acercarnos más desde nuestro liderazgo, tenemos que llegar más a la persona. Y tal como lo hicimos con nuestros familiares y amigos ahora en cuarentena y que todavía en algunos lugares pues ya se está saliendo, pero en otros todavía se mantiene fuerte la situación. Y tal como lo hicimos, de que queríamos saber cómo estaban, si estaban bien, si tenían salud, si estaban felices, si tenían todo lo que necesitaran. Es lo mismo a nivel organizacional. Obviamente, no vamos a preguntarles si tienen comida en la casa necesariamente, podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Pero sí queremos saber si tienen todos los recursos, si tienen todas las herramientas, si se sienten bien, si necesitan algo más para lograr todo lo que tienen que lograr como objetivos organizacionales. Entonces necesitamos ese toque humano como parte de lo que ahora debe ser, o incrementar ese toque humano como parte de lo que ahora debe ser un sistema de liderazgo organizacional modernizado o actualizado por el COVID-19. Ok, es algo muy, muy interesante. Solo quiero recordarles a los que nos están viendo que estamos hablando directamente de salud mental en el liderazgo. Yo sé que nos están llegando muchas preguntas, algunas no van directamente con el tema y queremos responderles, pero nos desviaríamos mucho del punto central que estamos tocando. Entonces, no es que no queremos hacerlo, sino que tenemos un espacio para cada uno de ellas. Entonces, hay algunas que aunque quisiéramos colocarlas, nuestro objetivo es ser objetivos en la enseñanza del tema a tratar el día de hoy. Entonces, les agradezco, gracias por las preguntas. Y, por ejemplo, tengo dos preguntas similares, y antes de entrar a esta parte de los factores, una pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros con familiares que tenemos enfermos, como diabetes, presión arterial y otras enfermedades, y que son más propensos a padecer la enfermedad? ¿Cómo ayudarles a calmar esa ansiedad, a ayudarles a restablecer su salud mental? Ok, estamos hablando de que cuando una persona es afectada dentro del sistema familiar, realmente nos impacta en el resto de lo que es la familia, ¿verdad? Y estamos hablando de que esto es percibido a través del cerebro primitivo o reptiliano, como lo mencionan la neurociencia y algunas otras disciplinas, es percibido como una amenaza, y esto genera mucha ansiedad y esto genera mucho estrés, ¿verdad? Es comprensible y debemos de ser muy empáticos, importante, muy empáticos. ¿Qué significa ser empáticos? No significa nada más ponerse en el zapato de la otra persona, ¿verdad? Significa comprender por qué la persona se está sintiendo como se está sintiendo. Entonces, lo primero que todo es ser muy empático y poder hablar en el idioma o en el lenguaje que la persona pueda entender. ¿A qué me refiero? A que yo debo de hacerle saber a la persona que yo entiendo por lo que está pasando, que yo comprendo por lo que está pasando, y hacerle sentir de que tiene y cuenta con todo el apoyo que pueda requerir de mi parte, y que estamos comprometidos como familia, como amistades, como amigos, en poder ayudarle a salir adelante. Es el hecho de bajar el nivel de amenaza que pueda sentir la persona con respecto a lo que está sucediendo, porque muchas veces, y vamos, tú lo sabes muy bien, Marco Tulio,
cuando hablamos del ser humano, hablamos de muchos factores que pueden estar impactando en lo que la persona siente y piensa en ese momento, ¿no? Entonces, pudiera ser que la enfermedad misma sea una reacción o sea un resultado de algún tipo de pensamiento particular o de alguna situación familiar que la persona está viviendo y que también a través de una situación como esta, de una enfermedad, pues está haciendo que su cuerpo pues esté mostrando los resultados de esa situación de estrés y de ansiedad a la que ha estado sometida, y no necesariamente solamente por los factores de la enfermedad. Entonces, es trabajar el hecho de que la persona primero baje su nivel de amenaza. Obviamente no nos vamos a meter en la parte médica porque no somos médicos, y hay que atender también la parte médica y hay que atender también cualquier situación de salud con un médico. Pero si hablamos de salud mental, hablamos de que lo único que las personas necesitamos es saber que contamos con alguien, saber de que tenemos el apoyo y saber de que nos comprenden por todo lo que estamos pasando. Por ejemplo, José, porque hay preguntas y esas no son cosas que están en nuestra índole, pero sí es importante analizarlas y así muy por fuera del contexto. Por ejemplo, cuando dicen, bueno, es que tuve dengue y fui al hospital y no me atendieron. Tengo esta enfermedad, tengo diálisis y se paró la situación. Hay cosas por las cuales nosotros no tenemos el control. Eso es parte de la salud mental. Primero, aceptar lo que se está viviendo como punto número 1. 2, de que uno no tiene el control de todas las cosas, pero que sí uno puede tener control de sus pensamientos y sus sentimientos. Y el trabajar por ese bienestar interno sí puede hacer una diferencia. Porque si nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos control, no importa si hay COVID-19 o no. Cualquier cosa nos va a asustar, nos va a matar, nos va a dar un infarto. O sea, hay cosas que no están bajo nuestro control, pero debemos de luchar por controlar lo que sí. Es correcto. Estoy muy de acuerdo contigo y me gusta que haya mencionado de que no importa si es COVID o no, porque la salud mental, porque sea un tema que estamos hablando dentro del contexto del COVID, no es un tema que nada más sucede por el COVID, ¿verdad? No, es un tema que en cualquier momento hay situaciones que nos afectan nuestra salud mental o nuestro bienestar, para manejar el término que estamos manejando realmente, ¿verdad? Entonces, es importante el poder fortalecernos y por eso es que estoy poniendo en esta presentación que tú estás compartiendo la palabra resiliencia, porque realmente el fortalecernos es eso. Y nosotros soltamos a veces el poder que tenemos de poder fortalecernos nosotros mismos, de poder fortalecernos a nivel físico, soltamos ese poder que tenemos de poder fortalecernos a nivel emocional o espiritual, y de poder fortalecernos a nivel mental, ¿verdad? Generalmente no le ponemos mucha atención a esas cosas, y cuando suceden estas situaciones no tenemos las habilidades, las capacidades, ni podemos responder de la manera adecuada ante situaciones de amenaza como quisiéramos. Y es por eso que la resiliencia es tan importante, porque nos hace enfocarnos en ese fortalecimiento, en hacer la tarea que tenemos que hacer ahora, y que esta situación nos lo ha puesto enfrente y nos ha dicho, señores, hagan su tarea, no la están haciendo, fortalezcan su mente, fortalezcan su cuerpo, vean las situaciones de manera diferente, reencuádrenlo todo, comuníquense más con otras personas, coman mejor, fortalezcan su sistema inmunitario. ¿Y cómo se fortalece el sistema inmunitario? Comiendo bien, haciendo ejercicio, señor. Eso es lo que nos está diciendo esta situación también, ¿verdad? De bueno, que nos hagamos cargo. Y eso también tiene que ver con lo que vemos y oímos. Hay gente que está viendo noticias día y noche y se está enfermando, porque es lo que está alimentando el cerebro. Fíjate que nos pregunta Eunice Chacón, ¿cómo podemos promover? Quitemos el término salud mental y colocarla de bienestar. ¿Cómo podemos promover esto? Bueno, yo me iría directo a lo que estamos viendo precisamente en la pantalla, que tiene que ver con esos factores que son los factores que suman para el bienestar, ¿verdad? Promover el bienestar humano, promover el bienestar de la persona,
es realmente para nosotros promover la salud mental, ¿verdad? ¿Cómo podemos promoverlo? Pues abriendo canales de comunicación y abriendo canales de información que sean más creíbles, que sean canales seguros, que las personas no reciban información de cualquier canal, de cualquier medio, sino que nosotros podamos proveerles de información adecuada, ¿verdad? Y de información verídica o veraz para que la persona pueda realmente tomar decisiones correctas utilizando esa información y el poder y el brindarle el acceso a que tenga herramientas de desarrollo mental, de fortalecimiento mental y a que tenga herramientas de fortalecimiento emocional. Ese es el enfoque. Yo creo que todos vamos hacia ahí a partir de este COVID año cero. Organizacionalmente estoy seguro que por ahí vamos a ir. Entonces, Michelle Biden nos hace la siguiente pregunta. Fíjate que me gustan las preguntas porque están respondiendo parte de lo que tú ya ibas a explicar, entonces se aprovecha. Está bien rico esto. ¿Cómo podemos saber que estamos en un buen nivel de salud mental? Mira qué interesante esto. Mira, hay dos maneras en las que tú lo puedes saber, pero te toca a ti hacer la tarea. De nuevo, el COVID nos está diciendo a cada uno de nosotros, hagan su tarea, y a la humanidad en general nos está diciendo, hagan su tarea. Y este es el mensaje que tenemos que tener claro. Tenemos que empoderarnos nosotros de nuestra salud mental, más allá de eso, de nuestro bienestar. Tenemos que hacerlo. Tenemos nosotros que hacernos cargo de eso. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Bueno, por los resultados que estoy obteniendo. Perdón, la imagen. Entonces, no lo... Relaciones de pareja. Se me fue Monzón. No, aquí estoy. No, es que yo te puse así para que todos te vean. Ah, perdón. Ok, bien. Sí, sí. Estamos hablando, es un análisis, es un autoanálisis que debemos de hacernos de cómo nos está yendo y qué resultados estamos obteniendo en relaciones de pareja, en las relaciones de familia, en las relaciones laborales. O sea, qué respuesta estamos teniendo de los demás en cuanto a la forma de responder que nosotros tenemos ante ellos cuando hay una amenaza o cuando nos sentimos nosotros mismos amenazados. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es hacer la tarea de autoevaluarnos, tener un conocimiento muy claro de cómo somos, para nosotros poder identificar y poder tomar también de manera asertiva toda esa retroalimentación que podamos recibir a raíz de que nosotros mismos vamos a promover que las personas nos puedan decir cómo estamos reaccionando ante X o Y situación. Creo que esa es la manera más asertiva de hacerlo, la manera más adecuada de hacerlo. Porque de otra manera, tomaría un psicólogo, tomaría un psiquiatra, tomaría de repente una prueba de algún psico de algo para que pueda decirte, mira, tú tienes y otra situación. Yo no puedo entrar en esa materia, pero sí puedo decirte que de todos modos no la necesitamos porque ya la respuesta que obtenemos y los resultados que estamos obteniendo en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, nos está diciendo que también estamos a nivel de bienestar. Fíjate que hablando de eso, tenemos dos preguntas que son muy similares. Las voy a colocar en pantalla. Nelson Torres nos dice cómo fortalecer nuestra salud mental y también Renato Roble dice cómo fortalecer nuestra autoestima para afrontar los retos después del COVID-19. Muy bien. Bueno, creo que la pregunta de cómo fortalecer nuestra salud mental sería un poco redundante volver a hablar, ¿verdad? Del hecho de que tenemos nosotros que hacernos una autoevaluación y poder reconocer qué es lo que está pasando en nuestra vida con respecto a los resultados que estamos obteniendo según las metas que nos hemos puesto y de lo que sería algo que nos encamina hacia seres humanos más felices. Si no estamos caminando, si no estamos logrando en el camino esos momentos de felicidad, y logrando esas metas personales, profesionales que tenemos, pues precisamente es un punto en el que tenemos que yo estoy seguro que no estamos, tenemos que estar claro que estoy seguro que no estamos gozando de bienestar y por ende, pues tendríamos que enfocarnos en un elemento importante que es la salud mental. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra autoestima? Bueno,
Mira, el autoestima tiene que ver con una autopercepción de cómo tú te ves ante esta gran amenaza. Vamos a llamarlo amenaza, que es la pandemia o que es el COVID o que es todo esto, que no es nada más la pandemia, pues en realidad la pandemia es una amenaza de salud, pero esto está generando otro tipo de amenaza. Estamos hablando de que la sociedad se siente amenazada porque no podemos salir, porque no nos podemos conectar, porque todo lo que la sociedad conoce como tal y que la hace llamarse sociedad, pues se ve limitada por esta situación. Los trabajos, los ingresos, los planes, todo lo que ha cambiado, todo eso puede ser percibido como una amenaza y es percibido como una amenaza. Ahora, ¿qué tanto yo siento que soy más grande que eso? ¿Qué tanto yo siento que cuento con todos los recursos yo personalmente para poder sobrepasar eso? En la manera en que yo sienta que cuento con los recursos y que cuento con tu apoyo, con el apoyo de otras personas para poder avanzar en estos puntos y que me acompañen en esto, realmente mi autoestima se va a ir fortaleciendo. Ahora tenemos que comprender, y ese es el punto. Quiero agregar algo. Dilo. Quiero agregar algo. Por recursos me refiero también no nada más a la parte de contar con cuestiones materiales, ¿no? Me refiero a recursos de fortalecimiento emocional, que lo he insistido durante toda la charla, y los mismos recursos de fortalecimiento de los procesos mentales, donde necesitamos aplicar lo que probablemente podríamos llamar psicología positiva, o lo que en programación neurolingüística le llamamos encuadre, para poder darle una vuelta a cada situación, y no es ignorar la situación, pero sí verlo desde otro ángulo, desde un ángulo que nos permita poder trabajarlo mejor, y no desde el ángulo de la impotencia, sino del ángulo del yo puedo aplicar esto para salir adelante, ¿verdad? Probablemente no vaya a ser fácil, pero yo puedo salir adelante. Josecito, te voy a hacer otra pregunta. Esta está peor que el abogado del diablo. ¿En serio? Sí, sí. Ok. Para todos los que están viendo, tenemos que comprender, hablaba anteriormente que a veces tenemos líderes que solo enojados viven contentos. Ajá. Pero ese líder que pareciera que tuviera corazón de piedra y que bombea sangre, ese líder también es un ser humano. ¿Cómo nosotros podemos llegar a comprender, apoyar y ayudar a ese líder que tal vez no esté teniendo la mejor salud mental, ni está ejecutando bien su liderazgo, pero cómo nosotros desde abajo podemos ayudarle a mejorar y cambiar? Ok, bueno, interesante pregunta, porque siento que viene desde una buena intención, ¿verdad? Claro, aquí no vamos a hacer leña del árbol caído, aunque tengamos ganas, pero no. Vamos a basarnos en que la pregunta viene viene basada con una buena intención. Ahora, es que, mira, todo líder, independientemente como sea, es un ser humano. Siente, ama, ríe, le duelen cosas, que a veces no sepa cómo poder ejecutar su liderazgo o sea impulsivo en algunas cosas, no significa que deje de ser un ser humano, que deje de amar, que deje de sentir. Entonces, muchas veces las respuestas de esos líderes que nosotros consideramos que andan bien chiflados por ahí, tal vez no es tal vez es porque no sabe manejar algunas situaciones, pero nosotros podemos ser la clave en su apoyo. bueno, primero que todo, dicen por ahí que si algo te molesta de alguien, pues realmente tienes que revisarte tú primero, ¿verdad? Porque probablemente está siendo el reflejo de algo que tú tienes que trabajar. Lo voy a dejar, como dicen por ahí, lo pongo por ahí, lo dejo colgado y me retiro. No me retiro. Te voy a agregar algo más. Te voy a agregar algo más. ¿Qué podría hacer alguien en esa situación? Hay que comprender de que lo primero la primera herramienta, y ya la dije una vez, que funciona en estos casos es la empatía, ¿no? No es el ir y solucionar de entrada, no es lo primero. Lo primero es
comprender por qué la persona se está sintiendo de X o Y manera, y al sentirse de esa manera, su cerebro le dice que actúe de otra manera, de acuerdo a la situación. Es ese sentimiento, es ese, llamémoslo fuego, esa piedra pesada que hace que su cerebro lo haga actuar de una manera que pueda justificar eso que está sintiendo. Entonces se vuelve como un ciclo. Aparte, esta persona tiene muchos años probablemente, o estas personas, vamos a generalizar, probablemente tienen muchos años actuando de esa manera. Y es algo que pudieran considerar parte del éxito de haber alcanzado ciertas posiciones, ¿verdad? Y hasta se vuelve parte de una identidad, donde podemos escuchar a la persona que si tú le haces la pregunta, ¿cuál es la respuesta que te va a decir? Pues no, pues yo soy así. Pura Betty la fea. ¿Ah? Pura Betty la fea. Yo soy así. Es que yo soy así, yo no puedo cambiar, nadie me va a cambiar, yo soy así, ¿verdad? Yo soy así, ya, punto. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Primero que todo, sanarnos nosotros, tener ese corazón tranquilo y utilizar esa empatía para poder comprender de que esa persona trae eso desde mucho tiempo atrás, le ha servido porque la ha llevado a cierta posición y le ha servido, ¿verdad? Para esa posición. Probablemente ahora las cosas son diferentes y ya no le vaya a funcionar. Y como no le está funcionando, está creándole un estado de estrés y ansiedad, de confusión y de desorientación que no sabe qué hacer y responde de la misma manera que siempre ha respondido anteriormente. No comprendiendo, no visualizando de que no le está funcionando. Y eso también puede ser por los cambios generacionales. Antes tenía gente más de su edad, ahora tiene más jóvenes que piensan de una manera diferente y actúan de una manera diferente. Es correcto. Y todas las organizaciones estamos viviendo eso y créeme que es un reto fuerte para todos nuestros líderes. Lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo todavía con más intensidad en los próximos años. Entonces, lo primero que podríamos hacer es tener esa empatía, ¿verdad? Porque créame que al tener esa empatía y hacérsela saber a la persona, ¿verdad? De alguna manera, de que comprendemos la situación por la que está viviendo y entendemos por qué está actuando de la manera que está actuando, aunque no tengamos que compartirlo, porque la empatía no significa que tú le des la razón, que tú compartas, o que tú realmente valores o valides, perdón, lo que la persona está haciendo. Lo importante es que comprendas de emoción a emoción, de corazón a corazón, de por qué está sucediendo una situación similar. Créeme que esa herramienta, solamente la buena aplicación de esa herramienta y la aplicación sincera de esa herramienta te va a abrir la puerta para que puedas ayudarle de mejor manera a esta persona. Y obviamente luego, si es dentro de una organización, pues luego podrán haber otros actores dentro de la organización que también pueden entrar y apoyar para que haya un autorreconocimiento de esta persona, de lo que está sucediendo y de la manera que está actuando. Fíjate que hay muchos mensajes, pero quiero colocar, por ejemplo, dice Cristian Noé Rojas, todavía no lo voy a ponerlo en pantalla, bueno, sí lo voy a poner para que no me entre las orejas. Cristian dice, una cosa es ser pacientes, porque por más que queramos ayudar a la persona, no va a ser de la noche a la mañana. O sea, tiene razón, debemos de ser pacientes. Sí. Pacientes con nosotros mismos, empezando con nosotros. Si nosotros somos pacientes con nosotros mismos, ojo, pacientes, y tampoco no significa autotolerarse todo, no. Pero venir y ser pacientes con nosotros mismos, vamos a poder ser pacientes con los demás y ayudarles. Y Eunice Chacón nos dice, ¿qué sucede cuando hemos fracasado en algún momento de nuestra vida? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra salud mental después de un fracaso? O sea, ¿cómo? Mira, tiene que ver con la resiliencia. Sí, por ahí voy, pero antes de la resiliencia, es importante comprender que el fracaso es una pérdida y que ante cualquier pérdida hay un proceso que tenemos que pasar primero, ¿verdad? Hay una curva por ahí que no la tengo a mano, Marco Tulio, pero que hay una curva ahí donde primero que todo ante una pérdida, pues primero que todo no la aceptamos, luego pues
como que empezamos a sufrirlo más emocionalmente, tocamos fondo y luego empezamos como a reconocer la situación ya cuando vamos para arriba, etcétera, etcétera. Hay una curva que describe los diferentes pasos ante una pérdida. Yo lo pondría como en 3 pasos claros, ¿no? Hay un momento de desorientación total, que no sabes qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿verdad? Hay un momento en el que ya luego sientes que empiezas como a comprender y a reconocer lo que ha sucedido para luego poder integrar eso que ha sucedido a tu vida, a tu corazón, y que puedas ya, una vez que que lo integraste, que puedas ya tomar las acciones adecuadas. Entonces, antes de trabajar en resiliencia, la persona pues tiene que pasar por ese proceso, y es un proceso normal y es un proceso natural. Entonces, no, es importante que reconozcas que ese proceso no te está durando mucho más del tiempo que debería de llevarte, porque si te está llevando más del tiempo que debería llevarte, entonces ya estamos considerando factores de depresión que son preocupantes, ¿verdad? Y que ya requieren de una atención médica particular. Pero si el proceso, con el apoyo de otras personas, lo pasas de manera normal y natural, luego tú puedes empezar a trabajar en fortalecer la parte emocional, con lo que tú entiendas. Hay muchas herramientas, inclusive algunas personas pues recurren a la parte espiritual para poder fortalecerse, pero nosotros que trabajamos más la parte cognitiva y la parte de habilidades y competencias, pues estaríamos recomendando fortalecer la parte emocional a través de herramientas de inteligencia emocional, y el poder trabajar mucho también en reencuadrar la situación y entender de que toda situación tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, y enfocarnos, aprender de lo negativo y enfocarnos en trabajar en lo positivo. Tú dijiste algo, hay cosas positivas y cosas negativas. Un fracaso va a ser un fracaso a la medida que nosotros lo califiquemos como un fracaso. Sí, pero depende. hay cosas que sí son pérdidas, y pérdidas realmente fuertes, pero hay fracasos que son una escuela de desarrollo. Sí, pero nos damos cuenta después, no necesariamente en el momento. Somos seres humanos y nos vemos impactados, ¿verdad?, emocionalmente por ciertas situaciones. Y en mayor o menor medida, algunas personas logramos salir más rápido y otras personas no. Eso depende de cada quien, ¿verdad? Pero hay un proceso, sea corto, sea largo. Hay un proceso, sí es importante tener apoyo, sí es importante tener compañía, ¿verdad? Para poder pasar ese proceso y luego trabajar en comprender cuál es la enseñanza, cuál es la parte positiva y qué voy a hacer de ahora en adelante con lo que me ha sucedido. En la medida en que yo reconozca eso, y en la medida en que yo me empodere y haga un plan de lo que de ahora en adelante voy a hacer a raíz de lo que me ha sucedido, y empiece a implementar ese plan, poco a poco mi autoestima y mi confianza van a ir creciendo, y voy a irme sintiendo mejor, porque me voy a sentir de nuevo empoderado y mi percepción de control regresa. Excelente. Realmente, José, hay tantos, este es un tema tan extenso, realmente tan amplio. Bueno, podemos hasta medianoche. Sí, sí, nosotros nos podemos alargar. Y la verdad, te aseguro, José, que si yo le pregunto ahorita a la gente, es una trampa, los que me están viendo, es una trampa que estoy dando, José. Si quieren volverlo a tener acá, solo pídanlo. Que con gusto lo vamos a quedar con otro tema. Yo sé de qué le estoy hablando, este hombre sabe demasiado. Este hombre sabe demasiado. Entonces, siempre ha sido así. Realmente, José, hasta nos hemos pasado del tiempo, ha habido muchísimas preguntas, pero ¿hay algún punto que tú quieras agregar a raíz de toda esta parte? Yo siempre pienso que nosotros, como colaboradores, podemos ayudar a nuestros líderes a tener una mejor salud mental. Algunas veces es difícil tener la empatía, pero es de profesionales y es de sabios en algún momento sentarse y abrir el corazón y decir, usted reconocer que así como tiene errores, nuestros líderes también tienen grandes virtudes y tenemos que reconocer esas virtudes. Sí.
y platiqué, decir, miren, me he sentido de esta manera, me he sentido de esta manera, y yo no me quiero sentir de esta manera, porque usted es muy bueno en esto y esto. ¿En qué he fallado? Y a veces nosotros tenemos que comprender que hay cosas que también nosotros hemos fallado, y que eso crea distanciamientos. Y tenemos que ser muy profesionales en aceptar cuando nos caiga el balde de agua, pues. Sucede. Sucede, y tengo que decirlo, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero la verdad es que nosotros hemos aprendido, Monzón, tú también, Marco Tulio, tú también, hemos aprendido porque de repente alguna situación en particular nos ha llevado a estudiar más de esto, a conocer más de esto, para realmente ser más resilientes. Y gracias a Dios, pues hemos avanzado y podemos estar compartiendo lo que hemos aprendido y lo que hemos aprendido de todo esto, ¿verdad? Porque comprendimos en un momento en particular que necesitábamos ese bienestar integral, necesitábamos realmente fortalecernos, necesitábamos conocer más, necesitamos saber cómo reaccionar, porque tal vez no estábamos reaccionando de manera adecuada, necesitábamos aprender cómo reaccionar diferente, cómo pensar diferente, cómo actuar de manera diferente, cómo tener una actitud diferente, porque de esa manera entendíamos que si seguíamos haciéndolo de la forma anterior, no íbamos a poder lograr lo que queríamos lograr porque los resultados no estaban ahí, y nos dimos el permiso de poder cuestionarnos a nosotros mismos, de poder revisarnos a nosotros mismos y de llegar a ese punto de introspección y de quiebre donde dijimos, bueno, hay que cambiar. Y eso es lo que esta situación ha traído en este momento para muchos de nosotros. Ese punto en el que nos han dicho, bueno, te voy a quitar todo, te voy a mandar a tu casa, te voy a mandar con tu familia, siéntate, piensa, analiza, vas a tener mucho tiempo para sentarte a pensar, para sentarte a revisar, para sentarte a analizar y para sentarte a planificar. Y para que te des cuenta de que no necesitas mucho para ser feliz y de que lo que tienes es tu riqueza. Sabias palabras, José. Realmente sabias palabras. Muchas veces nos hacemos infelices por no saber ver las bendiciones que tenemos. Es correcto. Y realmente para ser feliz no se requiere de mucho, si no volvamos a nuestra niñez y démonos cuenta que con pequeñas cosas éramos realmente muy, muy, muy felices. Entonces tenemos que cambiar nuestra visión, hacer ese foda. Ha sido un placerazo. Lilian Urizando dice, por favor, ampliar el tema de resiliencia antes de despedirme de ti, José. Lilian, tenemos un especialista el próximo jueves. Estará con nosotros el próximo jueves. Sí, o sea, aquí nos la estamos ingeniando todas. Estamos en la jugada. Tenemos a un especialista el próximo jueves que su tema directamente va a ser resiliencia. Ese es el tema y los pasos para ser resiliente. Tendremos a petición de todo el público a Raúl Castañaza desde la ciudad de Guatemala, que nos va a estar hablando sobre este tema. Entonces, para ello, José, ya tuviste a Raúl, Raúl. Ya tuve a Raúl, sí, y ese día nos pidieron mucho que él estuviera de vuelta, entonces estamos como las emisoras de radio, para complacer. Entonces, y seguramente vamos a volverte a tener, José. Realmente ha sido un gran privilegio el aporte que nos has dado esta tarde-noche. Un aporte sumamente grande. Entonces, quiero decirte, bueno, la última vez que tuvimos... ¿sí? Quiero agradecer la invitación. Disculpa que te interrumpí, Marco Tulio, pero sí. Dale. Yo sé que el tiempo ya ha avanzado, pero quiero agradecer la invitación. Muy feliz de estar aquí compartiendo un catracho desde Santo Domingo, compartiendo con ustedes pues lo que hemos aprendido de nuestra experiencia y demás. Y te agradezco la oportunidad, y a la gente que nos escuchó y que se conectó y que estuvo atento a esto también. Muchísimas gracias. No, de verdad, muchísimas gracias. La última vez que tuve la oportunidad bueno, con José nos vimos después, pero
momentos muy cortos porque él venía muy rápido al país o cosas así, pero la última vez que tuve la oportunidad de cenar juntos fue en la Plaza de las Américas, allá en Santo Domingo, con gusto. La próxima vez yo invito, porque la última vez tú me invitaste. Mofongo. Por favor. Mangú, cuando usted quiera. Sí, hombre, por favor, mofongo. El mangú, sí, el mofongo, para los que saben, mofongo es una comida tradicional en República Dominicana, en las Islas del Caribe, fabulosa. Si usted quiere engordar, le estamos dando todos los datos para hacerlo. Un abrazo, José, a la distancia. Ha sido un verdadero placer tenerte acá y próximamente también te estaremos invitando para que puedas estar con nosotros. Gracias a los que se han conectado desde Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Guatemala, gente de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, Bolivia, de Perú, de Argentina. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. José, hasta la próxima. Hermano, cuídate. Y quiero solo para informarles, la próxima semana, a partir de la próxima semana, estaremos transmitiendo a partir de las 6 de la tarde, por petición de diferentes sectores por horarios de los países, a las 6 de la tarde. Y a la vez queremos comentarles de que el próximo tema que tendremos será cómo usted puede desarrollar su negocio por Internet. Es la primera de 2 sesiones donde vamos a hablar sobre cómo desarrollar negocios por Internet el próximo martes aquí en MZN, conversando con Marco Tulio Monzón, que soy yo, conferencista de asesor de alto rendimiento profesional. Sí, correcto. Y miren, y uno de mis maestros, uno de las personas que yo sigo en silencio, él no lo sabe, pero que más me ha enseñado sobre este negocio, que es José Torres. Un abrazo, José. Gracias por estar acá. Un placer. Cuídense todos. Gracias, gracias, gracias. Híjoles, te cuento, perdí la cortina. Ahora sí, ya vamos de salida. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.